En este otro video vamos a utilizar la ley de Ampère-Maxwell, vamos a complementarlo, para ver los fenómenos de cómo se comporta el flujo eléctrico dentro de un capacitor. Entonces, el problema reza de la siguiente manera. Una batería con diferencia de potencial delta V, es decir, con un voltaje, coloquialmente hablando, carga un capacitor de placas paralelas con capacitancia C y radio de placas R0 a través de un alambre con resistencia R. Nos pide encontrar la tasa de carga del flujo eléctrico entre las placas como función del tiempo y el campo magnético a una distancia R del centro de las placas. Entonces, del video anterior donde vimos la teoría de la ley de Ampère-Maxwell, nosotros habíamos encontrado que el flujo eléctrico, su tasa de cambio con respecto al tiempo, lo podíamos determinar como 1 entre epsilon 0 por la derivada de la carga entre la diferencial del tiempo. Esta es lo que teníamos dentro de un capacitor. Para eso referámonos al video de la ley de Ampère-Maxwell para determinar o ver cómo se determinó esta cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Q? Q es la carga que se almacena en las placas del capacitor. Acuérdense que en el capacitor tenemos las cargas pegadas a la placa. Dentro del capacitor, en esta parte, no existe movimiento de cargas. En esta parte no tenemos cargas. Las cargas están en las placas. Entonces, recordando un poquito nuestra teoría de circuitos eléctricos, nosotros sabemos que la carga de un capacitor varía de una forma exponencial y esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos que la carga con respecto al tiempo es igual al valor de la capacitancia que tenemos en este dispositivo por el valor de la diferencia de potencial que tenemos en las placas multiplicado por 1 menos exponencial de menos t entre RC, donde 1 sobre RC es nuestra constante tau, que es nuestra constante de tiempo, en este caso nuestra constante de descarga o nuestra constante de carga, dependiendo el escenario en el que tengamos a nuestro capacitor. ¿Sí? Entonces, aplicando esta ecuación en la tasa de cambio con respecto al tiempo del flujo, yo voy a tener que la derivada con respecto al tiempo de mi flujo eléctrico dentro de las placas del capacitor va a ser igual a 1 entre epsilon 0, recuerden que nuestra permitividad, por la derivada con respecto al tiempo de Q de t. ¿Y quién es Q de t? Ya lo escribimos aquí, C por delta V, que multiplica a 1 menos la exponencial de menos t entre R por C. Entonces, sacando la derivada de esta expresión, estos son constantes, lo podemos sacar. Derivada de esto es la suma algebraica de las derivadas, es decir, derivada de una constante 0 menos la derivada de la exponencial, que va a ser igual a menos 1 sobre RC exponencial de menos t entre RC. Y ese menos multiplicado por este menos se nos va a hacer una cantidad positiva. Entonces yo voy a tener 1 entre epsilon 0, capacitancia por delta V. Dijimos que esta derivada es 0. Derivada de esto es menos t, es 1 entre RC, e a la menos t entre RC. Multiplicado por este signo negativo se hace positivo. Entonces yo voy a tener aquí RC por la misma exponencial. ¿Sí? Entonces, simplificando sus valores, eliminamos la capacitancia. Entonces yo voy a tener que la derivada con respecto al tiempo, es decir, la tasa de cambio del flujo eléctrico dentro de mis placas del capacitor,
va a ser igual al valor de la fuente entre epsilon 0 por R por la exponencial de menos t entre RC. Y así es como determinamos la tasa de cambio del flujo eléctrico. Ahora lo que nos falta es determinar el campo magnético que existe dentro de estas placas. Y esto es dado por nuestras corrientes de desplazamiento. Para encontrar ese campo magnético que tenemos dentro de nuestras placas del capacitor, vamos a hacer un pequeño diagrama más cercano de lo que tenemos dentro de las placas. Entonces, yo tengo mis placas de mi capacitor. Con cierto valor de cargas. Vamos a suponer que mis cargas acá son positivas, 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 y acá son negativas. Dentro no tengo yo ninguna carga en movimiento. Las cargas están pegadas a las placas de mi capacitor. Entonces, yo aquí voy a tener un campo eléctrico. ¿Sí? Y de ese campo eléctrico yo voy a suponer aquí, o voy a proponer mi bucle amperiano. Entonces, dentro de las placas, como no hay ninguna carga en movimiento, yo tengo que mi corriente encerrada es igual a cero, es decir, la corriente de conducción es igual a cero. Entonces, si mi corriente de conducción es igual a cero, no tengo campos magnéticos generados por este tipo de corriente. ¿Qué campo magnético se va a generar? Aquel generado o aquel provisto por una corriente de desplazamiento. Entonces, dado que estamos proponiendo este bucle que es de menor tamaño que el radio de las placas, la densidad de flujo que pasa a través de él es una región proporcional de lo que es la placa. Así como en el caso del video anterior donde vimos que el alambre, la densidad de corriente era menor que la que teníamos en la sección transversal, aquí pasa lo mismo. El radio que yo voy a manejar aquí es un radio R. El radio que tienen las placas es un radio 0, así como lo habíamos especificado en el problema. Entonces, yo voy a tener que mi razón de proporcionalidad que yo tengo de estas dos es semejante a la que teníamos en el caso del alambre, y no es otra cosa más que pi cuadrada entre pi r0 al cuadrado. Esto para valores de r menor que r0. Entonces, para sacar la densidad, perdón, la tasa de cambio del flujo, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar este valor, que es el total de la densidad de cambio de la tasa de cambio del flujo eléctrico, multiplicado por esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un flujo eléctrico. Su variación está dado por esta, y es el total que tenemos en el capacitor. Pero yo no quiero el total del capacitor, sino que lo quiero alrededor de un bucle que yo estoy proponiendo de radio R. Y ese radio R puede ser tan pequeñito o puede ser casi tan grande como el de las placas. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que mi razón de cambio de mi flujo eléctrico dentro del capacitor, perdón, aquí no es igual, va a ser igual a delta B entre epsilon R 0 por R, que es este valor que tenemos, por la exponencial de menos t entre RC multiplicado por el factor de proporcionalidad que tenemos de los elementos. Entonces, esta va a ser mi variación del flujo considerando solamente el bucle amperiano con un radio menor que R0. Ya que tengo
mi tasa de cambio del flujo eléctrico, vamos a escribirlo aquí para tenerlo presente. Voy a utilizar la ley de Ampère-Maxwell para determinar el campo magnético que me está generando esta razón de cambio dada por mi corriente de desplazamiento. Entonces, recordando mi ley de Ampère-Maxwell, yo tengo que la integral de contorno cerrado de B punto dl va a ser igual a μ0 por corriente encerrada más μ0 que multiplica a epsilon 0 delta B entre epsilon 0 R E a la menos T entre RC por pi cuadrada, pi R cuadrada por pi R0 al cuadrado. Por supuesto, aquí los pi los podemos eliminar, ¿sí? Es esta función. Esta corriente encerrada ya determinamos que es 0 porque no tenemos movimiento de cargas dentro del capacitor. Entonces, lo único que tenemos aquí es μ0 multiplicado por esta expresión y lo vamos a representar de la siguiente manera. Esto es igual, vamos a simplificarlo, μ0 delta B, aquí eliminamos epsilon 0 por R, E a la menos T entre RC por R cuadrada entre R0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de aquí, como nuevamente aplicamos lo que hicimos en el ejercicio del alambre, esta no es otra cosa más que el campo magnético por la integral de la diferencial de longitud. Y como yo estoy proponiendo un loop amperiano circular, simplemente va a ser su perímetro, que es 2pi por r. Y esto es igual a μ0 delta B entre r e a la menos t entre rc por r cuadrada entre r0 al cuadrado. Despejamos la magnitud de B. Esto es igual, aquí podemos simplificar, los dos están multiplicando, eliminamos el cuadrado. Esto va a ser igual a μ0 delta B, vamos a pasar esto de este lado, R entre 2pi R0 al cuadrado, E a la menos T entre RC. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros tenemos que esta es la expresión de la magnitud en nuestro campo magnético dentro de las placas de nuestro capacitor. Y por supuesto, podemos observar que cuando R es igual que R0, tenemos la expresión que teníamos fuera de nuestro capacitor.